Hola, buen día. Está bienvenido a su canal de Cristo Emprendo. Que Dios Todopoderoso bendiga su vida y todas sus finanzas sean prosperadas en el nombre poderoso de nuestro Señor amado Jesucristo. Mi nombre es Pedro Campos y hoy le estaré conversando acerca del primer banco de criptomonedas del mundo, PointPay. Trataremos cómo retirar el token nativo PXP de su plataforma. Por tanto, es un tutorial que nos vamos a centrar más en su wallet, en la wallet del sitio web, wallet.pointpay.io. Quédate hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y comentar qué te pareció este video. Y sin más preámbulo, comencemos. Y antes de entrar a los detalles acerca de este tutorial, si usted necesita obtener más información acerca de PointPay, tienen dos videos en una lista de reproducción en mi canal donde le explico qué es pointpeo.io y su token PXP, por qué invertí en PointPeo y qué es PointPay CryptoBank. También va a encontrar un pequeño tutorial descriptivo cómo usar PointPay Bank Blockchain. Así que suscríbete a este canal para que te mantengas al día con toda la información referente a este novedoso proyecto, el primer banco basado en blockchain del mundo. Así que vamos entonces a dar inicio a nuestro tutorial. PointPay anunció a través de sus redes sociales que ya están disponibles los retiros de PXP de su plataforma. Y para ello, los primeros 5,000 solicitudes de retiros del token PXP de PointPay por parte del usuario es de 10 PXP por cada retiro. Pero a la fecha que estoy grabando este video, ya esta opción no está disponible. Por tanto, todas las solicitudes de retiro se cobrarán en Ethereum. La tarifa se determinará en función de las tarifas actuales en la cadena de bloques de esta importante red. Si no tiene Ethereum, puede recargarlo en su cuenta PointPay desde cualquier billetera o intercambio externo o comprar Ethereum utilizando el sistema de pago PointPay. Es muy importante que tenga presente que para enviar PXP a una billetera externa, por ejemplo MetaMask o cualquier otra, no olvide agregar el token PXP en la lista de tokens utilizados, utilizando los datos que corresponden al contrato inteligente de PointPay. Recuerden que si usted es seguidor de este proyecto, debe suscribirse a este canal porque a través de este canal podré responderle a la brevedad posible todas aquellas preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Igualmente pueden seguir las redes sociales de este importante banco, sobre todo por Telegram. Sigan el grupo de Telegram para su país. Este video puede agregar los subtítulos en diferentes idiomas para su comodidad. Puede revisar los subtítulos de este video a ver si contiene el idioma de su país. Y de no ser así, me escribe en el comentario de qué país es usted para los próximos videos agregar los subtítulos. Igualmente se lo puedo agregar a este video. Vamos entonces al sitio web de pointpay.io. Vamos a loguearnos, entrar a nuestra cuenta de banco para explicarle todo lo relacionado a la wallet o billetera o cartera de esta importante plataforma. Si aún no se ha registrado, puede hacerlo, es muy sencillo, solamente le estará solicitando su correo, siguen los pasos, validan y tendrán acceso muy rápidamente a la plataforma. Esta es una plataforma muy amplia. Si necesitan más detalle,
Recuerden ver los dos videos de la lista de reproducción. Procedemos a loguearnos. Estando ya dentro del sitio web, podemos cambiar el idioma de nuestra preferencia en la parte superior. Lo voy a dejar en inglés. Este tutorial trata acerca de wallet.pointpay.it. Actualmente estoy dentro de pointpay.it. Recuerden que la wallet es la billetera y digamos que es lo medular de este video y lo más importante. Aquí surgen varias preguntas. ¿Cómo retiro los PXP de esta plataforma a una wallet externa? Esa sería la primera pregunta o interrogante que podamos tener. Y es la primera respuesta que le voy a dar en este tutorial. Para ello, vamos a usar nuestra billetera de MetaMask. Igual el procedimiento aplica para cualquier otra billetera. Vamos entonces a abrir mi billetera. Procedemos a ingresar y seleccionamos la red principal de Ethereum. Para mayor comodidad, vamos a expandirlo en nuestro navegador. Y a partir de aquí, usted lo que tiene que hacer es sumar su token PXP. En la parte inferior le dan Add Token y sumamos el contrato. ¿Dónde encontramos el contrato de PXP? En el sitio oficial de las redes sociales de PointPay. Sin embargo, la información del contrato se lo voy a dejar en la descripción del video. Debemos elegir la pestaña Custom Token. Pegamos nuestro contrato y aquí está PXP y el número decimal es 18 y lo anexa. Y eso es todo. El siguiente paso sería enviar los tokens PXP a esta billetera. Lo que tienen que hacer es copiar acá de la parte superior su dirección. Y una vez que lo copien, se van a su billetera donde ustedes tienen su PXP y lo envían a esta dirección. Pero aquí se nos presenta ahora otra interrogante. Esta plataforma tiene diferentes modalidades para operar en ella. No es complejo y tiene sentido. Recuerden que esto es un banco criptográfico. Es muy similar a nosotros realizar operaciones dentro de un banco tradicional. Tenemos cuenta de ahorro y cuenta corriente que ganan intereses, pero las cuentas que generalmente ganan intereses son cuentas de ahorro. Por tanto, si usted necesita ganar intereses por tener su criptomoneda en este banco, necesita tenerlo en su cuenta de ahorro. Por ejemplo, si usted quiere ganar el 30% de interés en su token PXP, tiene que enviar sus tokens PXP a la cuenta de ahorro de su banco. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí es donde nosotros debemos evaluar, porque resulta que PointPay tiene tres formas de operar. Vamos al primer punto. Si se trata de ganar intereses, debemos dirigirnos a nuestro banco. Esta plataforma contiene varios productos que son Crypto Exchange, Crypto Bank, Crypto Wallet, que es la wallet del sitio web, iOS Mobile App, que es la aplicación para teléfono iOS, y la aplicación móvil para teléfonos con sistema operativo Android. Por tanto, nos vamos a nuestra cuenta de banco. Y en nuestra cuenta de banco debemos seleccionar depósito. Por defecto aparece la cuenta de cheque de Bitcoin. Y aquí vamos a seleccionar el tipo de moneda que vamos a depositar. Este procedimiento no solamente es para los tokens PXP. Estamos utilizando el token PXP como ejemplo, pero aplica para Bitcoin, Ripple, Litecoin, Tether, USDT, DAI, BNB. Pendiente con esto. Si usted quiere ganar intereses
Con PointPay tienen que enviar su criptomoneda a la wallet o cartera del banco. Ojo, no es a la exchange del banco o lo va a tener en la billetera. No, tiene que ser a la dirección del banco. Y pareciera contradictorio, pero no es. Recuerden, son 5 productos que usted tiene en PointPay. Por eso es lo importante de hacer este tutorial. Tiene la wallet de su banco, tiene la wallet de la exchange y tiene la wallet de su cartera como cartera para guardar sus criptos, que está asociada a sus aplicaciones móviles. Entonces, usted aquí elija, en este caso, PointPay, automáticamente le aparece la red de RC20 que corresponde a Ethereum y van a copiar su dirección. Una vez que copian su dirección, ¿qué hacen ahora? Bueno, aquí se presenta también otra interrogante, que es la siguiente. ¿Dónde ustedes tienen los PXP? Como todavía esto está muy nuevo, la preventa fue recientemente y hay muchos usuarios de esta comunidad que no están muy familiarizados con la plataforma, por eso la importancia de este tutorial. Se supone que no lo tiene en su billetera externa, lo tienen dentro de su billetera de PointPay. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Deben dirigirse aquí, aquí la tienen. Vamos entonces a elegir la wallet y aquí le aparece las billeteras de todas las criptomonedas que usted tiene en su cartera. Van a dirigirse a la billetera de PXP que actualmente tiene un precio $0.5 por PXP. Buen precio. Recuerden que todavía no hay exchange para nosotros intercambiar nuestros PXP. Simplemente ustedes aquí eligen enviar. Aquí colocan la cantidad que van a enviar. Si van a enviar a un correo, a cualquier usuario que tenga cuenta registrada en este banco, buena práctica hacerlo y es mucho más fácil. En este caso elegimos la dirección de wallet, pegamos la dirección que hemos copiado de nuestro banco. Mire que la dirección de la wallet del banco no es la misma dirección de la wallet de su billetera y le dan enviar. Aquí también deben de tener en cuenta otro punto muy importante que a veces se le pasa: ¿por qué no me transfiere? O me da un error o no me procesa la información. Bueno, sencillamente porque usted tiene que tener disponible en su wallet Ethereum para que se pueda procesar el envío de esta transacción a través de esta red. Y para ello hay que pagar los fees, hay que pagar la comisión de red de Ethereum. Por tanto, tiene que tener Ethereum para que se pueda realizar esta operación. Usted debe dirigirse nuevamente a su banco. Aquí le deben aparecer su PXP, pero eso no significa que está ganando aún intereses, porque le llega es a la cuenta corriente. Posteriormente, usted ahora debe de transferir de su cuenta corriente a su cuenta de ahorro para que pueda empezar a generar interés. Procede a elegir la cuenta corriente de PXP. Aquí tienen que aparecerle su PXP y lo pasan a la cuenta de ahorro. De esta forma colocan la cantidad y proceden a transferir. Un resumen rápido de todo lo que acabamos de realizar. Primeramente, debe saber dónde usted tiene los PXP. Si lo tiene en una wallet externa, simplemente se van a su cuenta de banco, a su cartera de cuenta de banco, copian la dirección de su cripto. En este caso lo estamos haciendo PXP, pero aplica para cualquier otro. Lo copian. Por ejemplo, si lo tienen en MetaMask, estando en el token PXP, le dan enviar y pegan la dirección y proceden a enviarlo. En su billetera MetaMask deben de tener saldo para los fees de la red de Ethereum. Espera que le llegue y una vez que le lleguen, se vienen a transferir. Transfieren de su cuenta corriente
a su cuenta de ahorro para que pueda su criptomoneda empezar a ganar intereses. Bien, de esta forma es que ustedes pueden ganar los intereses con sus cripto en PointPay. Pasemos al siguiente punto que también es igual de importante. ¿Cómo hago para retirarlo? Para retirarlo, tiene que saber también dónde tiene su criptomoneda, en qué billetera lo tiene. Si lo tiene en la billetera del banco, se vienen al banco y le dan withdraw. Eligen la cuenta corriente o cuenta de ahorro donde tienen su criptomoneda, colocan la cantidad que van a enviar o su equivalente en dólar, pegan la dirección a donde van a enviar o el correo y proceden a ejecutar la operación. Eso es todo lo que tienen que hacer. Muy importante también, tienen que tener Ethereum disponible en su cuenta, en su wallet de su banco para que se pueda ejecutar la transacción sin ningún tipo de novedad. Igual, si lo va a retirar de su wallet, debe tener Ethereum acá para poder pagar los fees. Si usted va a realizar dentro de la plataforma de PointPay intercambio entre una criptomoneda y otra, tendría que hacerlo a través de la chain. Igual tendría que tener Ethereum para pagar los fees producto de las transacciones que usted pueda realizar cuando ustedes envían una cantidad de cripto a una billetera diferente. Muy pendiente de tener en cuenta todos estos puntos a la hora de ustedes usar PointPay a través de la billetera web wallet.pointpay.io o a través de su app móvil para sistema operativo iOS y sistema operativo Android. Espero que a través de este tutorial haya quedado claro que existen diferentes modalidades para trabajar con la wallet de PointPay, donde usted tiene que tener claro, y esto es lo más importante, si usted va a enviar su criptomoneda a PointPay, debe depositarlo a su wallet y luego enviarlo a la wallet de su banco para luego transferirlo de su cuenta corriente a su cuenta de ahorro. Como información adicional a este tutorial, espero que le haya gustado. Usted en este momento se puede preguntar, ¿cuándo puedo comprar token PXP? En este momento, hasta nuevo aviso, no hay forma de comprar token PXP. A la fecha que estoy subiendo este video, no hay forma de comprar, ya que la preventa se cerró recientemente y hasta nuevo aviso. Por eso la importancia de seguir este canal para que se mantenga informado cuando puede vender sus tokens PXP. Tiene que esperar, ya que por ahora tampoco hay una exchange centralizada para hacer el intercambio de la criptomoneda. Hemos recibido noticias que ya estamos cada día más cerca de poder hacer nuestro intercambio de nuestro token PXP. Pero mientras esto sucede, su token PXP está ganando 30% de interés en su cuenta de ahorro. Si necesitan saber cómo va la auditoría, pueden dirigirse al sitio web de Certi, siendo el primer banco criptográfico del mundo. Tienen que hacer las cosas paso a paso, sobre todo por el tema de seguridad. El equipo de PointPay continúa trabajando duro y manteniéndolos informados a través de sus redes sociales. Recuerden seguir su mapa vial para que se mantenga informado las actualizaciones que ellos hacen toda la semana de los avances que van obteniendo y así mantienen informado a toda su comunidad. A continuación, le voy a dejar los dos videos que están en la lista de reproducción para que puedan obtener más información acerca de esta importante plataforma.
Espero por su like, que se suscriba. Dios me lo bendiga. Cuídese mucho